Hola, buen día. Tenemos la oportunidad de poder brindarle este tema de clase que es Historia de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Hoy en día vamos a aprender toda la evolución desde la antigüedad, desde la Edad Media, cómo pues ha ido evolucionando todo esto de lo que es la seguridad y salud en el trabajo. Mi nombre es Juan Carlos Astubilca y estaremos en todo este capítulo que acabo de mencionar. Pues los esclavos jugaban un rol importante en las actividades productivas del mundo antiguo, pues eran ellos quienes realizaban las labores más arduas y más riesgosas. Podemos decir que hasta incluso que el trabajo ha estado asociado desde siempre con la esclavitud y con el esfuerzo físico. Muchos de nosotros conocemos esta pirámide, ¿cierto? Egipto es una de las civilizaciones del mundo antiguo que ha tenido destacables innovaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, la imagen muestra las pirámides. Para poder desarrollar estas pirámides se han utilizado arneses, sandalias, andamios como implemento de seguridad. Dichos dispositivos eran utilizados por los esclavos que se dedicaban a construir estas pirámides y esfinges que adornaban la urbe egipcia. La época de importantes avances para los trabajadores en Grecia tuvo lugar entre los siglos 5 y 4 antes de Cristo, donde con la construcción de la gran Acrópolis se desarrolló el trabajo diferenciado, pues estos mayores aportes sobre la medicina ocupacional en Grecia se dieron en el campo del trabajo de minas y en el de las enfermedades por intoxicación. Muchos conocemos, y para los que no, el padre de la medicina, que es Hipócrates, que estuvo desde los años 460 hasta los años 370 antes de Cristo, pues él escribió un tratado sobre enfermedades de los mineros, a quienes recomendaba tomar baños higiénicos para evitar la saturación del plomo. Entonces, sabemos ya que el padre de la medicina es Hipócrates y sus tratados. Pues en esta diapositiva vamos a ver la evolución de la seguridad y salud en el trabajo desde los años 384 antes de Cristo. Recordemos que los años antes de Cristo han venido retrocediendo. Por ejemplo, como vemos acá, del 384 a 322 hasta llegar al año 0, que es el nacimiento de Jesucristo, y de ahí contabilizan hasta la actualidad, hasta el año 2019. Pues en el año 384 hasta el año 322 a.C., contábamos con un filósofo que era Aristóteles, que era un naturalista griego, que también fue parte de la intervención para la salud ocupacional, pues en su época. Él estudió ciertas deformaciones físicas producidas por todas las actividades ocupacionales, planteando la necesidad de su prevención. Aristóteles también investigó enfermedades producidas por intoxicaciones con plomo. Nuevamente, recapitulemos. Las enfermedades producidas por intoxicación de plomos se producían en trabajos de mina. En el año 62 hasta el año 113, porque ya pasamos ya el año 0, ahora estamos hablando después de Cristo, en Roma, la intoxicación por mercurio fue descrita por Plinio y Galeno,
Estos dos, Plinio y Galeno, hicieron referencia a los peligros del manejo del azufre y el zinc. Ellos enunciaron varias normas preventivas para los trabajadores de minas de plomo y mercurio. Por ejemplo, recomendaron a los mineros el uso de respiradores fabricados con la vejiga de animales. Entonces, ya los respiradores ya se venían usando desde el año 62 hacia adelante, con estos dos grandes personajes que son Plinio y Galeno. Les pido que tomen apunte. Y pues siendo Roma la cuna del derecho y la jurisprudencia, además de las leyes de conducta y de protección de los bienes privados, también estos se tomaron medidas legales sobre la salubridad, como la instalación de baños públicos y de protección para los trabajadores. Ya desde el año 130 al año 200 después de Cristo, apareció otra figura muy notable en Roma, que después de Galeno y de Hipócrates, fue considerado como el médico más importante del mundo antiguo en el occidente. Él estudió pues las enfermedades de los mineros, los curtidores y los gladiadores. Asimismo menciona enfermedades asociadas por los vapores del plomo y enfermedades respiratorias en los trabajadores de mina. Luego ya de pasar los años 200 después de Cristo, pues llegamos a la etapa de Renacimiento. Y pues en Francia se fundan las primeras universidades del siglo X. Y también surgen las primeras leyes que protegen a los trabajadores. Serían estas leyes que se apuntalan los primeros avances hacia la formalización de la seguridad laboral. Ya estando en el Renacimiento del año 1413 a 1417, se dictaminan las ordenanzas de Francia que velan por la seguridad de la clase trabajadora. En 1473, en Alemania, se publica un panfleto elaborado por Ulrich Eyerbach que señala algunas enfermedades profesionales. Este sería el primer documento impreso que se ocupa de la seguridad y que fue uno de los primeros textos sobre salud ocupacional. En el Renacimiento, a portas de la Edad Moderna, dos hombres, cuyos nombres son Agrícola y Paracelso, pues describen en sus obras enfermedades profesionales y sus respectivos sistemas de protección, realizando importantes contribuciones a la higiene laboral. Apunten, amigos. Agrícola y Paracelso fueron los dos hombres de la Edad Moderna que pues mencionan las enfermedades profesionales y sus respectivos sistemas de protección. Ellos hacen la contribución a la higiene laboral. Luego de ello, pues de pasar del Renacimiento ya a la edad ya moderna, Kirchner escribe Mundus Subterraneus, donde describe algunos síntomas y signos de las enfermedades de los mineros, como la tos, la disnea y la caquexia. En 1965, Walter Pope publica Philosophical Transactions, donde refiere a las enfermedades de los mineros producidas por intoxicaciones con mercurio. Otro personaje muy conocido
Ramazzini sentó un precedente muy importante en la materia de salud ocupacional, pero con el naciente industria del siglo XVIII, el interés de los científicos se centró en los aspectos técnicos del trabajo primero y en la seguridad después, de manera que la salud ocupacional pasaría por un periodo de latencia hasta los finales del siglo XIX. Vamos a ir un poco hacia la revolución industrial, hablando desde el año 1500 hasta el siglo XVIII, donde progresaron las industrias manuales gracias a la creación de la manivela, las bombas de agua, la lanzadera volante de Cary. En 1736 y 1819, James Watt, otro personaje, inventa la máquina a vapor, al perfeccionar los artefactos anteriormente mencionados, y con ello inicia el proceso de mecanización de los sistemas de producción y el transporte. Laboralmente, los oficios artesanales fueron reemplazados por la producción en serie. Los campesinos, migrantes, no recibían el sueldo que esperaban, pero se veían obligados a trabajar en condiciones infrahumanas porque no tenían otra opción. Como la cantidad de personas migrantes sobrepasaba la capacidad de las ciudades. La densidad poblacional aumentó y con ello cundió el hacinamiento y proliferación de las enfermedades y las epidemias. Las condiciones de salud y seguridad eran mínimas, en parte por la cantidad de trabajadores, pero principalmente era por la carencia de una cultura de seguridad eficiente, tanto de parte de los trabajadores y obreros, como también de los empleadores. Las 2/3 partes de los obreros eran mujeres y niños, que además de ser explotados, no se le brindaban las condiciones de seguridad necesarias, de modo que muchos de estos niños y mujeres sufrían lesiones, mutilaciones o bien morían en accidentes trágicos pero recurrentes. Debido a toda esta penosa situación, se comenzó a implementar leyes que protegían a los trabajadores. Ya a los años 1778, en España, Carlos III dio el edicto de protección contra los accidentes. Demos un aplauso para este amigo Carlos III. En 1802, el Parlamento inglés da la reglamentación de trabajo en fábricas que limita la jornada laboral y fija niveles mínimos para la higiene, la salud y la educación de los trabajadores. En 1828, Robert Owen pone en marcha un programa para el mejoramiento ambiental, educacional y moral de los trabajadores. 2 años más tarde, Robert Baker propuso que un médico debería hacer una visita diaria a las fábricas. Ya estando en los años 1841, pues surge la Ley de Trabajo para Niños. Y en los años 1844 aparecen estas leyes que protegen a las mujeres. En Manchester, las máquinas operaban sin protección y no sería hasta 1877 que se ordenó colocar resguardos a las máquinas. Leyes similares ya se contemplaban desde 1855, aspectos tales como la ventilación y protección de túneles en desuso, la señalización, el uso de manómetros y válvulas adecuadas para las calderas de vapor, y la exigencia de indicadores y frenos en caso de dispositivos para levantar equipos. Un personaje, Karl Marx y Friedrich Engels,
Quienes se interesaron por los derechos de los trabajadores fueron los promotores de la sindicalización, que servía como un canal para la mejora de las condiciones de trabajo, incluyendo la seguridad. El 4 de mayo de 1886 tuvo lugar la revuelta de Chicago, que culminó con el justo establecimiento de las 8 horas de trabajo. Luego de pasar de los años 1886, hacemos un retroceso hasta los años 1848 y mencionamos que se inició una legislación sanitaria para la industria. Pues 2 años más adelante, comenzaron las inspecciones para verificar el cumplimiento de las normas, que se tendría un sustento legal. En 1867 se promulga una ley que fue nombrada a los inspectores en las fábricas. En 1868 aparecen las leyes de compensación del trabajador. Max Born funda el primer instituto de higiene en Múnich en 1875. Recuerden, Max Born funda el primer instituto de higiene de Múnich en 1875. En 1874, Inglaterra y Francia fueron los países que lideraron la formalización de la salud y la seguridad ocupacional en Europa. Ya estando en los años 1890, se generaliza en todo el mundo la legislación que protege a la sociedad y a los trabajadores contra los riesgos laborales. Y ya en 1911, el estado de Wisconsin aprobó la primera ley que regula la indemnización al trabajador. Pasando todo el proceso de la revolución industrial, pasamos al siglo XX y pues a la par de todos los avances técnicos que hicieron posible el paso del siglo XX con la masificación de las fuentes de energía eléctrica o termodinámica en los hogares y la industria, las teorías y concepciones sobre la administración del trabajo también pusieron su cuota en el proceso de formalización de la seguridad, que culminó en la institucionalización de la seguridad industrial. Ya estando en los años 1918, pues la Universidad de Harvard fue la primera casa de estudios superiores que concedió el título de licenciado en seguridad e higiene en el trabajo. Óigalo, recuérdenlo bien. La Universidad de Harvard fue la primera casa de estudios que otorgó el título de licenciado en seguridad e higiene en el trabajo en el año 1918. En ese año de 1918 empieza a funcionar la OIT. ¿Pero qué es la OIT? La Organización Internacional del Trabajo. Fue un suceso importante que fue el Tratado de Versalles, que en su fracción número 12 estableció principios que luego tomaría la OIT, de modo que en 1921 se crea su servicio y prevención de accidentes. En el mismo año también aparece la Escuela Americana de Heinrich Simmons, Grimaldi y Wirtz, que proponía un enfoque analítico y preventivo de los accidentes. Las primeras referencias sobre el daño a la audición humana causada por el ruido se encuentran en el Régimen Sanitatis Saelenatium, que fue escrito en 1150. Ya para los años 1960, la seguridad industrial es ya una ciencia y una profesión, cuyos aportes a la industria y el trabajo
han sido valorados en tanto que se eliminan o minimizan los riesgos ocupacionales, permitiendo reducir los costos económicos que afectan a la producción. En la actualidad, la seguridad y salud en el trabajo viene generando gran interés de parte de los empresarios, los trabajadores y políticos. En particular, los gobiernos han invertido mucho dinero en la difusión de normas de seguridad y en la inspección periódica de las empresas, fábricas e industrias a través de diversos organismos de control. Espero que todo este acontecimiento y todo este desarrollo de este capítulo les haya servido de mucho y pues que hayan anotado cada uno de los años temas muy importantes y felicitar a estos personajes que hace muchos años han venido fomentando todo este desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo. Mi nombre es Juan Carlos Astubilca y nos vemos en un siguiente video.